Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, con permiso. Bueno, vamos primero a definir cómo vamos a evaluar. Verá, mi propuesta es la siguiente. Ahora estaba viendo los contenidos para poder evaluar. Eh, Tendríamos una parte oral. Vamos a ver si le hacemos una parte oral de 2 puntos y una parte escrita de 2 puntos. La propuesta en lo oral es netamente sobre los proyectos. ¿Esto qué quiero decir con los proyectos? Los proyectos, como yo tengo ya una idea general de la cual usted realizó, realizamos unas preguntas, hacemos ingresar al aula virtual, porque la parte oral le vamos a hacer en Zoom. Es decir, hoy en 8 vamos a ver si hacemos en Zoom lo que se les ruega que estén por lo menos 5 para las 4 de la tarde. Para poder ingresar, vamos a ingresar por grupos, ¿sí? Vamos a ingresar por grupos y hacer las preguntas a los compañeros respectivamente, una pregunta a cada uno. Entonces esto le hacemos en Zoom. Y la parte del 27, a ver, estamos hablando de septiembre. Un momentito, por favor. Sería del 3 de septiembre. Del 3 de septiembre. Y la otra parte le vamos a hacer escrita. Vamos a elegir ahora el día para poder realizar esta evaluación. Esto se refiere a 2 preguntas, podríamos hacerlo, 4 preguntas también, que usted justifique. Entonces, la idea es enviar al correo electrónico de los compañeros que están encargados como líderes del grupo, enviar la información en una hora indicada. Y esa hora indicada comenzaría a partir de unos 5 minutos, ya la parte de que correría el tiempo para evaluar. Y iría al aula virtual, bajaría la evaluación y pondría las opciones de acuerdo a lo que se requiere en el caso de resolver, en el caso de analizar, etcétera. Y la parte justificativa, igual va a haber una que diga justificación de la evaluación, ¿ya? Entonces ahí usted va a justificar la evaluación. Aproximadamente nos va a durar 1 hora y cuarto, 1 hora 15 minutos, lo que es la parte escrita. Y la evaluación, para que pueda subir, le vamos a dar unos 5 minutos adicionales más, es decir, en total sería hora 20 minutos, para poder subir la justificación. También le podríamos un poquito ampliar más. A ver, pongamos de aquí hora 25, vamos a subir, a permitir que se realice la evaluación y subir hasta 1 hora 30, es decir, 5 minutos adicionales más, para que usted tenga más holgura en lo que haga la justificación. Entonces, el 3 de septiembre ya estamos dando lo que es la pauta oral para poder que quede en el aula de Zoom. En cambio, fijemos una hora, una hora adecuada para poder hacerlo, la teoría, diríamos así, bueno, los ejercicios, la justificación de la evaluación. Ustedes el día martes me parecen que andan full, porque después de mi clase creo que tienen cálculos de ingeniería y creo que terminan medios agotados. No sé si ahora, el día miércoles, yo tengo un ambiental, en la noche una tutoría. Sería el día jueves mismo. ¿Qué les parece si el día jueves, más tarde, sería a las 8 de la noche o 7:30? ¿Qué les parece? 7:30 de la noche, hacer la actividad de la parte escrita. Y el día
el día que tenemos en Teams, el día martes que tenemos en Teams, y hacemos una pequeña retroalimentación de todo lo que supuestamente, digo supuestamente porque hay contenidos que no se pueden evaluar todos, pero en la mayoría se va a evaluar. Ahí le podemos hacer una retroalimentación de términos muy generales y que hagan preguntas para poder dejar algo más claro. A ver, ahora sí, con respecto al día jueves, ¿les parece bien la hora 7:30 o no es tan conveniente? ¿Me podrían ayudar? A ver, pensemos un ratito, veamos la posibilidad de que sea esa hora y ese día. A ver, ahora sí pueden alzar la mano. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Por favor, comuniquémonos. Eco, buenas tardes, podría ser a las 8. Es que ¿Y el jueves yo tengo clases de frutas y hortalizas de 6 a 7 y media. Entonces en ese ratito de repente se vaya el internet. a Podría las ser a las 8? 8. Sí, por favor. Entonces, a las 8. Vamos a las 8 de la noche, ¿ya? ¿Les parece? Sí, y el resto no tiene ningún inconveniente a las 8 de la noche. Si No hay lo No, problema. movemos está de bien. ahorita. 8 estaría bien. Sí, está bien esa hora. Ya, muy bien, 8 p.m. Listo. Es que yo también tengo que estar pendiente, no solamente dejo la evaluación y ya me retiro, sino yo estoy pendiente en que vaya a suceder algún inconveniente y así poder arreglar. Bueno, entonces, repetimos. El día 3 de septiembre lo hacemos, a ver, 5 para las 4 la evaluación oral, grupal y también la evaluación escrita a las 8 de la noche el día jueves. Eh, Asimismo, grupal. Bueno, entonces ya quedamos de acuerdo. Y tendríamos los pendientes que en un caso nos queden es seguir subiendo ciertas actividades como quedamos en el aula virtual. Y también en el caso del proyecto ya definir la situación en la cual tenemos que presentar, la forma que tenemos que presentar el proyecto para tener una nota. Una vez ya ubicados todas las notas posibles que tengamos, vamos a socializar y de ahí sería un caso ya determinar el día para un caso, la suspensión. Lo que le va a ayudar es un poquito para que no se va a quedar de semestre, ¿no? No se va a quedar de semestre porque usted tiene una buena nota en el primer parcial. El segundo parcial ya sería ya una complementariedad de lo que es el semestre. Entonces ahí el proyecto le va a ayudar en algo, lo que es una presentación, se le puede ayudar hasta un punto, aproximadamente un punto. Y aquí yo necesitaba de ustedes como grupo, para que me ayuden visitando una feria de emprendimiento que van a hacer los compañeros de ambiental de octavo semestre. Ellos van a realizar ya en este fin de semana invitaciones del modelo de serie o el modelo de Teams y vamos a quedar de acuerdo para que ustedes participen. Va a ser en una hora en la cual usted pueda, obviamente, visitar, obviamente, que pueda inclusive preguntar. Entonces, eso también es algo importante como compañía, no solamente en su carrera. Yo sé que ustedes hacen Emprende Agro y nosotros estamos haciendo otra actividad de lo que es de emprendimiento. No parecida, pero sí indicando las ideas importantes que han sacado los muchachos de ambiental. Yo les diría con anticipación y si están de acuerdo. Nada es, en este caso, es simplemente un apoyo a la otra carrera y a los otros compañeros. Yo les diría con anticipación para un caso si van a participar. Estaría excelente. Si no, no pasa nada. Tendríamos que continuar con nuestros procesos en los cuales estamos
casi ya finalizando las actividades del semestre, como clases de realmente. Bueno, yo voy a ahora continuar con la parte que tengo como contenido dentro del sílabo, que son los costos de importación, más bien no, sino los costos de importación. Yo me quiero ir un ratito al aula virtual para poder compartir con ustedes. Vamos a acceder para poder compartir con ustedes el video, a pesar que a lo mejor ya la han de haber observado. Ahí tendríamos en la parte de interactividad el video de costos de importación, un video que nos ayuda a observar de manera muy general los costos. Pero lo que necesitamos es en dólares, nosotros es en dólares. Ya vamos a aclarar ciertos puntos. Bien, vamos compartiendo pantalla. Compartamos la pantalla. Pongámosle también audio y compartamos la pantalla. Bueno, ahí estamos compartiendo ya la pantalla del aula virtual. No, se le ha cambiado un poco porque nos pidieron que mejoremos de acuerdo a la normativa de la universidad y de la Facultad de Ingeniería. Nosotros tenemos ya como bloques. En el caso de acá sección interacción, tenemos nuestro video. Y veamos si nosotros le podríamos proyectar de acá o posiblemente este video que tengo yo acá, veámosle, que yo ya tengo ya bajado en forma de dirección. Vamos a ubicarnos en YouTube. Ya, veamos el primero, el que estaba en el aula para que no exista. Asimismo vamos a moverle un poquito. Hola, vamos a ver en esta oportunidad. ¿Sí escuchamos? ¿Sí? Sí, Está claro. Ya, muy bien. Pongamos un ratito de atención y para poder seguir con la explicación. Vamos a ver. Costos y precios de exportación. Nuestra primera parte. Empecemos. Bien, ¿qué vamos a tratar nosotros en estos costos y precios de exportación? Primero, veremos cuáles son los elementos que forman parte de los costos de exportación. Tomaremos en cuenta también algunas definiciones importantes para el desarrollo de los precios, cuáles son los procedimientos que debemos de seguir para una fijación de precios. Tomaremos en cuenta algunas conclusiones. Lo que espero realmente al finalizar todo este programa es que ustedes puedan elaborar una estructura de costo de exportación siguiendo lo establecido en las normas internacionales con la norma Incoterms marca registrada 2010 y basado en el desarrollo de diversos casos prácticos. Bien, si nosotros tenemos jugo de durazno para exportar, ¿cuál será el proceso que debemos de seguir en esta exportación? ¿Qué operadores logísticos intervienen en este proceso? ¿Cuáles son los costos en los que se incurre para poder cotizar adecuadamente? ¿Cuál será el término de comercio exterior que debo de utilizar y con el cual pueda sacar el máximo beneficio? ¿Cómo debo fijar el precio en el mercado internacional? ¿Qué debo de hacer al respecto? Entonces, ¿cuál es el proceso de exportación realmente? Cuando nosotros queremos desarrollar un proceso de exportación, siendo nosotros la empresa exportadora, tenemos nuestro producto en planta. ¿Cómo hacemos entonces para poder venderlo al exterior? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto, lógicamente, con nuestro cliente. Una vez que nuestro cliente nos ha hecho el pedido, tenemos que buscar a un agente de carga para que pueda trasladar la mercadería hasta ese punto de destino. Pedimos nosotros una cotización a esta agente de carga para saber qué cosa es lo que tenemos que hacer, en qué tenemos que incurrir. Además,
Debemos de establecer un terminal de almacenamiento adecuado para que nuestro producto realmente llegue en óptimas condiciones a ese mercado de destino. Este agente de carga va a coordinar con el terminal de almacenamiento una vez que tenga la mercadería y pueda trasladarla ahí. Simultáneamente, nosotros debemos de ponernos en contacto con un agente de aduanas para saber cuáles van a ser las operaciones que nos va a cobrar, cuáles van a ser sus gastos operativos, cuál va a ser la comisión que nos va a cobrar, ya que realmente este agente de aduanas nos va a permitir llegar a realizar el despacho aduanero de exportación ante SUNAT Aduanas, ya que ellos son los que intervienen en este proceso. Además, tendremos que tomar en cuenta nosotros a una entidad financiera. ¿Con quién vamos a trabajar para que nos puedan realizar el pago, las transferencias, la carta de crédito? ¿Cómo nos van a pagar realmente este comprador? Tenemos que establecer cuál es la entidad financiera para de esa manera solicitar o ponernos en contacto con la entidad financiera del comprador. Lógicamente, este agente de carga, una vez que tiene la mercadería en su poder y luego de haberla sacado del terminal de almacenamiento, tendrá que embarcarla, hacer los trámites de embarque que corresponden para poder realizar el transporte internacional de estas mercaderías. Y dependiendo de quién corresponda, tendrá que desarrollar el aseguramiento de la misma. Y lógicamente, en este transporte internacional, deberá de llegar a nuestro cliente en el país de destino. Dentro de todo este proceso, tenemos que incluir nosotros algunos elementos del costo porque cada uno de estos operadores nos va a cobrar por los servicios que nos brinda. Y lógicamente tendremos que protegernos para evitar perder dinero. Entonces, veamos más adelante. ¿Qué cosa es el precio? Se dice que el precio es la cantidad de bienes de cambio que una persona o empresa está dispuesta a ceder para obtener bienes o servicios. Y estos bienes o servicios pueden ser obtenidos en un determinado tiempo, lugar y contexto específico. ¿Por qué decimos que es en un determinado tiempo? Realmente los productos evolucionan a través del tiempo. Pueden convertirse en escasos o abundantes. Y lógicamente, si los productos son escasos, los precios de ellos tienden a incrementarse considerablemente. Caso contrario es cuando estos son abundantes. El desarrollo tecnológico también influye en el precio del producto. ¿Por qué? Porque realmente el desarrollo tecnológico permite que nosotros tengamos productos cada vez más baratos por los tiempos productivos mismos. Esa eficiencia productiva nos va a permitir desarrollar una mayor cantidad de productos y por lo tanto tener menores costos, y esto nos llevaría a obtener mejores márgenes de beneficios y precios bastante atractivos. Cuando decimos que depende también de un lugar, es porque aquí mucho influye la localización que tenga el productor y el consumidor, dependiendo de las distancias. Y aquí hablamos de los fletes en los cuales podríamos incurrir. Y cuando hablamos del contexto específico, porque aquí analizamos aspectos coyunturales, qué es lo que está pasando en ese momento en el mercado mundial, cómo están los riesgos para poder trasladar la mercadería en ese país de destino, podremos confiar para poder llegar a vender, cómo está nuestro país con respecto a estos momentos coyunturales, problemas naturales, etc. Además, otro de los elementos aquí corresponde a los gustos y la moda, porque depende de gustos y moda también los precios tenderán a subir considerablemente. Pero realmente, cuando nosotros queremos fijar precios en el mercado mundial, tendremos que tomar en cuenta algunos momentos de trascendencia especial. ¿Y por qué hablamos de trascendencia especial? Porque realmente, ¿cómo nosotros fijamos un precio cuando queremos introducir un producto nuevo en el mercado? Hacemos una serie de análisis de nuestros competidores, de nuestros consumidores, cuáles van a ser los comportamientos que ellos tienen para, según eso, establecer un precio en el mercado. Otro momento importante es cuando la empresa decide modificar su política de precios. ¿Y por qué? Porque realmente en toda empresa nos fijamos cronogramas con respecto a las ventas. Esperamos que en 1, 2 o 3 semanas se haya movido una cantidad determinada, 10, 20, 30, 40% de nuestra producción. Entonces tenemos que hacer nosotros un seguimiento de nuestras ventas.
Si no vendemos lo que nosotros realmente esperamos, entonces tenemos que hacer cambios en nuestras políticas de precio, establecer nuevas estrategias para esta venta. Otro momento de trascendencia especial es cuando la competencia inicia una política de cambios de precios. Porque si nosotros hemos logrado ingresar al mercado, se supone que le hemos quitado un poco de venta a nuestros competidores. Mejor dicho, los consumidores compran menos a ellos por comprarnos a nosotros. Y esta situación hace que ellos reaccionen y por lo tanto modifiquen sus políticas de precios para tratar de recuperar el mercado. ¿Tendremos capacidad de respuesta? Esa es la gran interrogante. Otro momento de trascendencia especial es cuando nosotros ampliamos nuestra línea de producto. Generalmente en el mercado nosotros no nos quedamos con un solo producto para la venta. Tenemos que hacer algunos productos adicionales, complementarios a la línea que estamos trabajando. Buscamos que nuestro comprador adquiera cada vez más nuestros productos, deje de comprar a la competencia, vea qué es lo que necesita adicionalmente a lo que nosotros vendemos. Pero además podemos decir nosotros que existen algunos factores que condicionan este proceso de compra y venta. Y dentro de los factores condicionantes está el ciclo de vida del producto. Es que el producto realmente tiene una aceptación cuando ingresa al mercado. Puede alcanzar un pico muy alto de venta en el mercado con precios muy atractivos, pero después comienza a disminuir esta venta y lógicamente los precios también van a bajar. Son factores que condicionan el precio. Otro factor importante es el comportamiento de los consumidores. Este comportamiento tan subjetivo que realmente a veces no nos da cosas claras en el mercado. Analizamos nosotros una serie de elementos con respecto a este comportamiento, a los gustos que tienen nuestros competidores, a las costumbres que tienen estos competidores, para tratar de satisfacer mejor sus necesidades. Otro factor condicionante son las estrategias competitivas propias y o de los oponentes naturales de la empresa. Y es que realmente a veces se imitan ciertas competencias cuando nos falta un poco de creatividad, o a lo mejor somos tan creativos de lanzar nuestras propias formas competitivas de venta, es decir, estrategias especiales para poder ingresar a nuestros competidores, hacerle frente a nuestros competidores y vender a nuestros consumidores. La política de segmentación de los mercados, buscando nosotros segmentos de mercado específicos, nichos de mercado sobre los cuales podríamos vender y satisfacer mejor las necesidades con nuestros productos. Le damos un plus, algo especial a nuestro comprador. Otro factor que condiciona la fijación de precios es la diferenciación de productos. Buscamos que nos conozcan como un producto de muy buena calidad, que satisface las necesidades más exigentes del mercado. Nos diferenciamos de nuestros competidores brindando algo más, algo especial a nuestros consumidores en el mercado. Pero podríamos decir también que existen algunos criterios para fijar los precios. Y dentro de los criterios más usuales existentes en una fijación de precios está el que dice: voy a vender igual que mi competidor. Mi competidor no satisface al 100% del mercado, deja un segmento del mercado para poder vender, y entonces mi oportunidad de vender a ese segmento del mercado, a esa parte que no está cubriendo, y entonces le vendo igual para no tener ningún problema en el mercado. O podría decir: mi producto satisface mejor las necesidades que mi competidor, así es que voy a vender a un precio más alto que la competencia. O tal vez podría decir: quiero vender pronto todo lo que pueda, así es que voy a vender a un precio menor que la competencia. Y realmente este criterio ha perdido un poco de vigencia en el mercado. También podríamos decir: ¿cuánto realmente está dispuesto a pagar el comprador en este mercado por el producto que nosotros ofrecemos? Otro criterio es el intuitivo, establecido por personas que tienen un know-how sobre ese segmento de mercado, sobre ese sector en el cual están ubicados. Y realmente muchas veces esta intuición les da resultado. Si no es así, inmediatamente tienen que hacer cambios en sus políticas de precios. Y el que se quiere imponer, que se da exclusivamente en momentos de monopolio. Pero podríamos nosotros terminar de redondear aún más la idea y decir: existen dos tipos de precio. Un precio a la salida de fábrica, mejor dicho, cualquier comprador podrá adquirir mi producto y entonces pagará el mismo precio en planta.
y el otro es un precio al consumidor. Y este precio al consumidor va a depender de la cadena de distribución. Mientras más grande sea la cadena de distribución, más alto será el precio al consumidor. Nos vemos en la segunda parte de estos costos y precios de exportación. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a ver la primera parte y la otra parte voy a poner en el aula virtual también. Dejemos de compartir un ratito. Eso es muy bien. Y tratemos de algo poder potencializar en lo que acabamos de observar y escuchar. Más bien, desde el punto de vista que nosotros estamos planteando, ¿no? Las definiciones de los costos de exportación, los procedimientos de fijación de precios, pero la diferencia entre un precio nacional y un precio de exportación, eso es lo que tendríamos que identificar primero para luego analizar. Como definición, seguimos que necesitamos una cantidad que esté incluido todos sus costos más un margen de utilidad. Eso diríamos como definición de precio. Pero un precio internacional, ahí sí tendríamos que ya seguir analizando el mercado como lo veníamos haciendo, el mercado internacional. Pero en el ejemplo en el que decía, ¿cuál es el proceso de exportación? ¿Cuál sería el proceso de exportación? ¿Qué operadores logísticos intervienen en este proceso? ¿No sería lo más lógico aumentar el precio del bien de exportación por más que tengamos los operadores logísticos necesarios? Sería tratar de reducir hasta cierto punto los costos. ¿Qué quiero decir? Mientras más intermediarios intervienen en los procesos, los costos tendrían que cubrirse mediante precio. Entonces, el precio que llegaría ya al producto, en este caso como final, al productor, envía un precio de fábrica, como decía el señor, llega ya a un precio al consumidor final elevado, exagerado inclusive, y puede ser que no sea competitivo. ¿Cuáles son los costos en los que incurren para poder cotizar? ¿Qué tipo de cotización es la que se necesita? Es decir, realizar un pequeño presupuesto. Presupuesto es un supuesto con anterioridad que vemos qué necesitamos hasta o qué recursos utilizamos hasta que el producto sea comercializado. ¿Y cómo debo fijar el precio en un mercado internacional? Esto tendríamos que siempre darnos cuenta de qué parte en el proceso de exportación. Comenzamos con nuestra empresa exportadora, que sale el producto de la planta, ¿no es cierto? Nosotros estábamos viendo el término de comercio internacional para poder realizar las transacciones, en este caso comerciales, a nivel del país en el cual se va a exportar y fijar más fletes, más seguros y más extras, ¿no es cierto? Pero acá me explica algo más, me dice en el proceso de exportación, me dice el terminal de almacenamiento, el agente de aduanas, las aduanas y la entidad financiera, me parece que era así. A ver, en la parte de almacenamiento, tiene un costo la bodega también. No es el hecho de que porque pertenece a la bodega y va a estar eternamente ahí el producto hasta que se venda, sino más bien ese espacio cubre lo que es, en el caso de almacenamiento, cubre inclusive hasta mano de obra para poder realizar estivas o movimientos de mercaderías internamente solo en lo que es la empresita, la plantita. Pero aparte de eso, la aduana como tal, nosotros siempre tenemos estos pequeños tropiezos políticos que de acuerdo al gobierno
en la cual está manejando el país, se imponen ciertas, como digo, tropiezos, ¿no? Y no se permite la consecución o la continuidad de los procesos de exportación, sino que se detiene inclusive, ni por más que sea no tan perecible el producto, se mantiene en la aduana hasta que existan todos los requisitos que se cumplan y podría salir del país como tal. Pero también acá intervienen, aparte de lo que es la aduana, intervienen las entidades financieras. ¿Cómo nos vamos a financiar, no? ¿De qué forma se va a financiar? ¿Va a haber el crédito y cómo va a llegar ahí? ¿Por qué forma va a llegar a nuestra cuenta? O en este caso, podríamos decir, el recurso, ¿cómo va a llegar hacia la empresa? ¿En qué términos? Estamos hablando si llegamos a euros, llegamos a dólares. Por lo general, nosotros tenemos una moneda dura, fuerte en lo que es el comercio, que se devalúa no como soles, pesos, etcétera. Se devalúa menos, pero sí existe una devaluación, pero lo cual nos permite realizar cierto tipo de transacciones con mejor rentabilidad que otros países. Pero a la vez, la misma moneda nos hace muy poco competitivo porque nosotros todo pagamos en dólares, mano de obra, alquileres, arrendamiento de equipos, etcétera. Y también lo que pasa en el caso de la empresa exportadora pasa al precio final. El embarque de transporte internacional que ya vimos y el cliente del país de destino. Me parece que eso ya está algo más claro. Ahora nos decía, haciendo un breve resumen, nos decía el precio. ¿Qué era el precio? Nosotros era una forma de fijar todos los costos más los márgenes, en este caso márgenes de contribución y utilidades como tal. Pero aquí me dice que en un tiempo puede subir, bajar o mantenerse un precio en un lugar en donde, en qué sitio se va a comercializar, qué condiciones o económicas dispone el lugar en donde se va a comercializar. Nosotros lo que hemos visto que los países cuando existen ya problemas externos, en el caso como nos sucede actualmente de la pandemia, ni por más que se tengan recursos ahorrados o en políticas más serias de disminución de gastos corrientes, igual quedaron en crisis por el problema en el que nos encontramos hasta el momento. Pero el punto de vista es cómo se manejan también estas finanzas, cómo se maneja el gobierno, ¿no? Eh, no siempre lo hace de mejor forma pensando en todo su conglomerado, más bien no es por el hecho de que vamos a siempre a cubrir con la gente más necesitada, con la gente más pobre, sino tener unas políticas, y en este caso de gobierno, más serias con respecto hacia el mundo, hacia el exterior, para que así vengan eh, inversión, se sienta un poco más en sí el empresario respaldado que tiene hasta cierta garantía. Pero no digo tampoco regalar ni obsequiar, no, ni subsidiar, porque esto de ser tan paternalista desde mi punto de vista no es efectivo. Siempre lo que nos cuesta y nos significa entre comillas, un sacrificio obtener, valoramos, mientras que no, desperdiciamos cierto tipo de oportunidades. Entonces, esto de la localización del producto y en el caso del consumidor, por eso se realiza ese análisis al país en donde se va a exportar. También me parece que estamos hablando en un tiempo en la coyuntura, ¿en qué tiempo
o la ventana que se abra. Recuerden que yo les decía que existe siempre ventanas del marketing en donde hay mayor movimiento de productos, hay mayor movimiento de servicios y es más fácil poder vender porque en nuestro país estamos acostumbrados a recibir décimos, es decir, incremento de nuestro salario, aparte de lo básico que recibimos algo adicional. En agosto, en el caso del 14º sueldo, que me parece que es el que nos dan en agosto, y el 13º, que es en diciembre. Entonces, cuando existe plata, o las utilidades también en abril, cuando existe plata por medio de los ingresos que obtenemos de relación de dependencia, entonces también va a cambiar un poco más esta tendencia con respecto al precio. Y los gustos y la moda, en los cuales hemos visto que los gustos y preferencias influyen muchísimo y de acuerdo a qué producto está actualmente en boga, se sigue consumiendo. Pero más bien no por una necesidad, sino puede ser por ego, puede ser por costumbre, puede ser también, digámosle, por necesidad. Entonces, el precio, yo lo que le hago referencia es cuando se introduce un nuevo producto. Ahí no podríamos nosotros vender menos que la competencia. Pongo yo un ejemplo. Todos los costos que se realizan tienen que ser lo más ajustados posible, los más reales posibles. Porque si no estamos incluyendo todos los costos que genera lo que es la transformación, la distribución, la comercialización en sí, hasta que llegue al punto final, nosotros como empresa no podríamos regalar ni obsequiar solamente por ser iguales que la competencia, o inclusive hasta menor que la competencia. Entonces, cuando existe un producto nuevo, no es tan fácil poder determinar un precio, pero tampoco es muy complicado. Lo que sí tendríamos que, insisto, cubrir todos los costos. Cuando la competencia inicia una política de cambio de precios, o sea, constantemente no solamente tiene dentro o parecido nuestro producto dentro de la gama de su cartera o un producto parecido al nuestro, sino dos, tres. Entonces comienza esta variación de cambios de precio, porque el uno hizo un mejor análisis, un mejor segmento, una mejor introducción, y el otro producto no lo hizo porque está basado en lo que es su nombre, su marca, su firma, etcétera. Entonces, hay también que analizarlo este punto que me dice la iniciativa del cambio de precios. Cuando se amplía la línea de productos, esto pasa, esto sucede. No solo tendríamos que estar pendientes de uno, sino de toda la cartera para que todo se venda. Inclusive se puede exportar no solamente un producto, sino dos, tres. Es decir, tener ciertas condiciones ya definidas, claras, en lo que respecta a nuestros productos de exportación. Hay cosas que se vuelven obvias y muy objetivas. Cuando una empresa exporta anualmente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, n veces, comúnmente la empresa ya tiene ya un sitio en lo que se llama exportar, un sitio ya que está dedicado al comercio internacional. Pero hay también este riesgo de que influye muchísimo es el país de destino. El país de destino. Siempre existen inconvenientes cuando los países de destino tienen mayor rigurosidad en lo que es la recepción de productos. Entonces ahí va a tener inclusive valores que cubrir. Yo a veces digo, bueno, les estamos enseñando cosas muy generales, estamos explicando cosas muy generales de lo que es la comercialización y en sí exportar. ¿Y por qué no contratar a un broker? Es decir, una empresa que ya sabe de A, B, C, D, E, X procesos, para que yo evitar no inconveniente, sino para no estar
en duda, para no estar pendiente de que ya llegó, no llegó, simplemente darle a un precio a la empresa que se va a encargar de exportar y verás si cumple en el proceso. Más bien es sí tener un conocimiento, ¿no? Un conocimiento de cómo vamos a exportar y a qué país de destino tenemos que exportar, a qué país de destino tenemos que exportar. Y eso en claro, claramente, que a veces somos presos o estamos obligados a cumplir ciertas condiciones de las empresas que nos ayudan a exportar. Nos dicen, verá, nos da tal precio y ahora los costos y los gastos se extienden. Entonces, usted va a cubrir y inclusive dicen, ahora no podemos realizar esta actividad, tendríamos que esperar. O sea, nos tienen secuestrados, ¿no? Como un vendedor en un mercado nacional, como un vendedor en un mercado nacional. Entonces, siempre tendríamos que dejar no a otras personas que manejen nuestros productos a nivel internacional, porque inclusive está nuestra marca, nuestra firma, etc. Bueno, veamos también lo que más recuerdo. Los criterios para fijar precios ya les hemos conversado. Para mí, lo que el mercado esté dispuesto a pagar sería lo más efectivo y el cálculo en costos. Lo que está dispuesto a pagar y lo cálculo que está en costos. La parte de intuición, como que tendríamos que tener mucha experiencia, ¿no? No somos ni adivinos, ni magos, ni brujos para poder decir intuitivamente vamos a cobrar un valor y ya, ¿no? O sea, tampoco de esa forma, pero sí hacerlo también a lo que está dispuesto a pagar. Si es muy sensible el mercado al precio, si no es tan sensible, si me puede generar en este mercado una rentabilidad o no. Entonces tendríamos también, yo apunté por acá mientras seguí el correo, apunté, me dice que hay tipos de precios, precios a la salida de la fábrica y precios del consumidor. A la salida de la fábrica, sin muy, es decir, no tan elevado, por un margen de menor valor, ¿por qué? Porque no existe intermediario. Esto del intermediario, repito, nuestro mercado no es el más aconsejado en el mercado nacional porque el intermediario se lleva un porcentaje, diría, sin hacer nada. No, no es así. También se dedica, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus investigaciones, a ubicarle el producto en el sitio en donde el consumidor está. Entonces, gasta, genera cierto tipo de gastos y tendría que cubrir también para poder tener una rentabilidad. Hay un ejemplo en economía, desde que sale un libro hasta que llega al lector, hay una serie de elementos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta para que llegue toda la parte intrínseca y extrínseca del valor del libro hasta el consumidor final. Sí, el ejemplo es si le agrada un libro de ciencia ficción, hacer un referente de todos este tipo de literaturas. A ver, sí, el precio está promedio en base, ejemplo, que cueste unos $30. ¿Qué oportunidad tiene para salir estoy hablando del libro, ¿no? Y el libro estamos hablando no de forma física, sino de forma virtual. Entonces, aquí influye muchísimo el contenido que, aparte que tenga el libro, sino más bien el contenido que busque el lector y paga por eso el lector. Este es un ejemplo bien claro para poder nosotros ver hasta qué es tan sensible el consumidor por pagar. Uno compra un libro, no con el afán de guardarlo ni tenerlo en la memoria del computador, sino de leerlo, ¿no? Y yo busco ese tipo de literatura porque me agrada, entonces pagaré de acuerdo a lo que me gusta, repito, como preferencia. Entonces, ahí está incluido ya la parte del precio en lo que es referente al consumidor. Ujú. Bueno, hemos resumido muy rápidamente casi la idea general del video. Nosotros como proyecto vemos que
algo nos falta como costos, como valor, como costos. Ustedes hicieron una serie de detalles cuando me expusieron, hablaron ya de los costos de exportación con los términos de comercio internacional. Sería de que no cambiaran la estructura que tiene en su investigación, sino cuando no existe todo en el proyecto, yo sí le estaba comentando y sugiriendo, busque otra vez algo parecido y diga o cite que de acuerdo a la investigación tal, vea, del producto que es similar, se compara las dos investigaciones y se puede sacar una conclusión cuando no existe el tipo de información. En una investigación no puede haber todo. Entonces yo busco otra forma. No digo que voy a hacer otro análisis, ¿no? Aparte, independiente, sino que simplemente cito y diría que de acuerdo a este plan de negocios, que es de la misma cartera de productos o que es dentro del giro del producto, exporta de esta forma y tiene este precio internacional y este término de comercio internacional. Entonces, ahí lo que me ayuda es que no le dejo en el aire lo que no existe y digo, no, no hay, o puede ser que sea complementario, una ayuda, otra investigación, digo que sí, pero tampoco de esta investigación va a salir una o dos, ¿no? Entonces, sí es, como repito, sí es necesario no dejarlo en pendiente. Porque verá, yo le digo, ya ocupó el comercio internacional el término, pero ¿por qué ocupa? Usted me repite lo mismo que dice el autor en la investigación, lo mismo que dice el que elaboró el plan de negocios. Entonces, no solamente lo hace con el afán de cumplir esta parte del contenido, sino más bien para mi forma de ver, sería de complementar, de buscar, digo, un término de comercio internacional, pero que no provoque un precio mayor. ¿Me explico? Por lo que estábamos hablando de la parte de los precios, un precio mayor. Entonces, le digo, sí, el FOB, muy bien, el SIP, sí, el DAP, o sea, pero claro, yo le pregunto, ¿y el por qué? De ahí como que le dejó a medias un poco la investigación ahí y solo se conformó con lo que tenía. Entonces, eso también, estamos hablando de un tiempo. El video que observamos es algo muy general, es decir, genérico, ¿no? Del 2010 me parece. Entonces, el comercio internacional, estamos hablando de 20, mejor dicho, del 2020, 10 años de cambio y más de estos procesos que tendríamos y más en el, en el supuesto del intercambio de comercio internacional con otros países que se ha dejado como país, como Ecuador, de realizar cierto tipo de intercambios por la seriedad de los gobiernos o inclusive por la poca efectividad de las políticas de comercio internacional que han sido referentes hacia nuestro país. Entonces, diríamos que se distorsiona mucho de 10 años hasta la fecha. El mismo gobierno anterior al que está actualmente estuvo un buen tiempo eh, determinando políticas de comercio internacional, no las más adecuadas, no las más saludables para poder mejorar en el mundo externo. El producto ecuatoriano en sí, ustedes mismos conversaban, dialogaban, que es bueno, tiene acogida en los mercados por su calidad, por el atributo que brinda, etcétera. Es decir, el segmento de mercado sería de ubicarle de mejor forma también. Eso sí es verdad. Con mejor precio también, también es verdad. Que sea muy competitivo en la parte internacional de un mercado, también es verdad. Pero no digo que paternalismo como gobierno, pero sí es bueno. No es lo mismo que estar solos, ¿sí? Que nos puedan acompañar con unas políticas un poco más serias y más puntuales para ciertos productos que no son tan tradicionales, porque siempre es banano, cacao, ¿no? ¿No es cierto? Y en sí, bueno, el petróleo es otra cosa, ese es tradicional. Pero
siempre es de este tipo de productos que el gobierno impulsa, que promueve las políticas y el resto de los no tradicionales, brócoli, frutilla, es la misma pitahaya que se estaba investigando, etcétera, ¿no? Entonces, repetimos, la idea es que las preguntas que se le realiza como grupo, usted tendría que saber por igual. No me puedo inventar, no me puedo salir del esquema, no me puedo tampoco, por intentarle ayudar en la evaluación, le voy a aumentar un problema más, no, más bien cosas puntuales. Pero siempre yo pregunto el por qué, ¿no? Me dice, sí, muy bien, a ver, ¿está incluido todos los costos en qué margen de rentabilidad tuvo en la investigación el 30? ¿Y a qué se debe que solamente es del 30? Entonces usted podría responder, dentro de la gama de productos en el país de origen existe ya precios más bajos y nosotros tendríamos un precio introductorio y ese precio introductorio estamos dando todos los plus necesarios, incluyendo los costos, y tendríamos como ese precio de venta. Yo le estoy diciendo de forma más general. O también en la parte del segmento, cuando le digo, ¿sí segmentó el mercado? Sí. ¿Cómo le segmentó? Geográfico, demográfico, como decía la típica en la mayor parte de los autores, demográfico, geográfico, conductual. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿en qué país de exportación está? Estamos hablando en un país donde existe una población adulta, muy poco joven, ¿no? Muy poco joven, es veces adulta inclusive mayor, ¿sí? Que es una población vieja. No va a generar mucha novedad, hasta cierto punto no es eso, sino el segmento de mercado, el consumo no es mayor, es decir, que el consumo es mínimo. ¿Y por qué? Ya que tienen otras preferencias, este tipo de segmentos, otras preferencias, en el cual, ejemplo, yo hago así muy general. Cuando ya subimos a partir de los 55 años, 50, 60 años, el 70% de nuestros ingresos se va en cosas necesarias para poder seguir existiendo. Es decir, consultas médicas, exámenes médicos, medicamentos, etc. O sea, cambia nuestra forma. Antes era que el 60% puede ser para alimentarnos, movilizarnos, un 20% para las actividades de ocio, un 10% para inclusive poder ahorrar, en fin. Pero seguimos avanzando de edad y tenemos cierto. Es tan efectivo coger por edades de decirle, ejemplo, de 5 años hasta 70, o sea, y me dice que no tiene cafeína, en ejemplos muy generales, que es bajo en azúcar, bajo en grasa, bajo en sal, etcétera, que sí es factible consumir. Eso depende muchísimo en el segmento. Repito. Y la habilidad del segmento tiene que ver también con el ciclo de vida del producto para poderme cambiar. Si está en introducción, muy bien. Sigo desarrollando, muy bien, pero ya. Vamos a la parte de madurez, intentarme cambiar de segmento, ir a otro tipo de mercado, a otra forma de mercado. Entonces, estamos viendo que lo fundamental es el precio del segmento, es poder seleccionar el mejor término de comercio internacional y también realizar un análisis interno en el cual nosotros nos encontramos como país, ¿cierto? Como país. Bueno, yo no parto en este problema, pero puede ser que a partir de enero o diciembre, ¿no? Existan ya muchos cambios, ya nos acostumbramos, no, mejor dicho, aprendemos
a vivir con el virus, mejoraríamos nuestra calidad de vida, supuestamente si nos podemos cuidar aún más, ¿no? Aún más y tratar de contagiarnos menos y tratar de colapsar los sistemas de salud. Pero lo importante aquí, digo, que hay que tener un equilibrio en lo que sería la salud y la parte económica. Porque si abre completamente a un 100%, puede haber mayor contagio. Puede ser que el problema crezca. Como los países más sensatos, a veces Europa no me dejó con una buena expectativa, más sensatos era que iban abriendo de a poco de un 40, luego un 60, 70% iban abriendo las actividades, poniendo reapertura. Pero la desventaja en nuestros mercados es que son informales, ¿no es cierto? Vemos muchísima gente en los mercados, alrededor de los mercados, la parte informal. Pero ¿qué tal si podríamos ayudar a esta informalidad? Y sería con menor contagio y poder no como éramos antes de febrero, sino más bien tratar de reaperturar la parte económica, pero con un equilibrio en la salud. Y eso todos los gobiernos tratan de hacerlo tomando ciertas estrategias, y pero más bien han sido los que se han hecho cargo los GAR municipales, es decir, los GAR cantonales. Ellos han tenido ciertas iniciativas para que su cantón tenga este equilibrio entre la parte de la salud y el equilibrio económico, y los mercados van cambiando, se van abriendo, otra vez ciertos bloques se van cerrando porque existe esta parte informal que trata de mejorar la economía. No podría decir que mejora porque, bueno, sí hay plazas de trabajo, pero el mercado lo que hace la informalidad es que la parte formal quiebre y desaparezca, ¿no? Es decir, que la persona que está internamente en el mercado pierda sus productos y las personas que están fuera del mercado mejor les vaya en el sentido que en ventas muy bien, porque no, ellos no pagan por una patente, no pagan por un permiso, lo hacen informalmente, pero privar del trabajo a las personas no es lo más aceptable, ¿no? Pero tiene que cumplir con cierta formalidad y cierta legalidad. Entonces, lo que vemos es que en diciembre, enero, con los nuevos candidatos, de ahí tendríamos otro panorama y veríamos que veamos, intentemos y hagámosle lo mejor posible, que es elegir y escoger a la persona más adecuada, que tenga un mayor grado de preparación, conocimiento del país, que sepa administrar, que por lo menos haya administrado perdón, no voy a disminuir, una tienda de barrio, no digo eso, sino que sepa administrar, que se rodee con gente que impulse, que mueva al país, ¿no? Pero eso no es la parte mía, la parte política, sino yo digo de la formalidad de los mercados, porque ingresan nuevas personas, ingresan nuevos gobiernos y dicen que el gobierno anterior siempre le dejó en crisis, le dejó en la peor de las situaciones y condiciones, que ahora existe una nueva forma de hacer las cosas y vamos a salir, que todos apoyemos, ayudemos, etcétera. Sino, lo que digo es que trate de mejorar la situación y la condición de vida. No todo la oferta y la demanda controla un mercado. Sí ayuda a la parte, digo, repito, gubernamental. Bueno, lo hice también un poquito para que piense, ¿no? Que piense que la mejor opción usted lo tiene para mejorar la vida a nivel de país, a nivel de provincia, a nivel de cantón. Usted con su voto eligiendo a la persona que conozca, que sepa y que tenga el afán de servir, ¿no? De servir. Y no digo nada más por ese momento, ¿ya? Entonces, mis estimados amigos, he hecho un pequeño recapitulación, incluyendo la parte política. Bueno, ¿qué les parece de manera muy general? Porque esto no es nada extraño, que nosotros siempre dejemos, cuando ya estemos complicados, ya estemos ya hasta el cuello con deudas como país, ahí veamos en qué situación y qué condición
podríamos mejorar nuestra calidad de vida eligiendo mejor. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a cortar. He hablado, hemos visto el video. Muy bien, vamos a cortar hasta ahí. ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Hágamelo saber. Si necesita alguna explicación adicional, yo con gusto le puedo hacer. Muy bien, creo que está claro. Vamos a tomar por el momento, y de ahí para volver a la parte del cierre, voy a tomar lista para tener como evidencia. Muy bien. Por favor, póngase el audio y me dice presente, tenga la gentileza. Au cancela, Presente, buenas tardes. Avendaño, Presente, Bravo, Presente, economista. Casa, Presente, economista. Elizondo, Presente, economista. Escandón, Presente. Wambuguet, Presente, economista. Lema, Presente, economista. Quilie, Presente, economista. Santillán, presente, economista. Trujillo, Presente. Vallejo, Valverde, Presente, economista. Villa. Presente, Eco. Una pregunta, compañero. ¿Ustedes saben algo de la señorita Anabel Vallejo? Porque creo que la clase anterior tampoco estuvo. ¿No tienen ninguna noticia de la señorita? No, Eco no nos ha dicho nada. Tal vez esté con problemas de red porque no está, ahorita no está aquí, está trabajando. Entonces creo que por eso se le dificulta. De acuerdo al número de faltas que tenga. Bueno, y yo observando la parte de la asistencia de ustedes todos son regulares, es decir, están continuamente en clases, entregan sus tareas. El control de lectura, yo ya voy a tener notas, ya vamos a ver los envíos al aula virtual y de ahí les vamos ya a indicar sus notas, sea de lo que participó en el proyecto, esa era una nota, el control de lectura otra, y en sí veamos la evaluación, repito, la evaluación, la parte teórica y la parte práctica, y complementar con unas 2 actividades del cumplimiento del aula virtual. Y ver la disposición para el portafolio. A lo mejor que cambien algo, se mantengan los mismos portafolios del estudiante. Para mí, mi portafolio es del aula virtual y la utilización que ya no es simplemente un depósito de simplemente de documentos, sino que ya le hemos interactuado de alguna forma. Hemos mejorado. Bueno, con respecto a lo que tenemos ahora, eso es lo que estamos concluyendo. Acá hay el otro video, el cual dice parte 2. Ya le vamos a subir al aula virtual. Entonces, ahí tendríamos la parte 2 de los costos de exportación, que si necesitamos ya es de costos como tal, pero lo importante es dólares, ¿no? Y determina lo que es del precio. Bueno, por ahora es todo, amigos. Trato en lo posible de ser lo más concreto posible y tratar de continuar con los procesos en el orden del sílabo en lo que ya estamos terminando. Me falta solo un tema muy pequeño que son las instituciones que están a cargo como país para la exportación, las páginas
que se utilizan para lo que es la exportación del país. Bueno, nos vamos despidiendo, que tengan una buena tarde, cuídense mucho. Hasta luego, economista. Hasta luego. Luego,